Hola, ¿cómo anda? Qué bueno que seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Y tenemos un montón de cosas, como siempre, para compartir con todos. Pero esta vez quería compartir algo en el Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, vaya corriendo ahí, vaya a buscarla. Es un pasaje muy interesante. Yo no escuché que hayan hablado mucho de esto, ¿eh? No es tampoco para hacer un gran estudio bíblico o algo, pero sí me llamó hay un par de puntos que me llamaron la atención. Te animo a que busques ahí en la Biblia. Yo voy a leer en la Reina Valera 60. Te comento de paso que está por salir la Reina Valera contemporánea, una versión muy interesante, la cual también vamos a estar leyendo y compartiendo seguramente, como hacemos con todas las versiones. Mateo capítulo 21, versículo 28, me habla de la parábola de los dos hijos. Y no es el hijo pródigo, no es nada de eso, es una parábola muy interesante. Yo la estaba leyendo, estaba fijándome acá un poquitito esto, y es muy, pero muy interesante lo que dice. Te animo a que busques ahí en Mateo, el primero de los cuatro evangelios, Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, parábola de los dos hijos. Y la voy a leer, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, él fue. El versículo 30 dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¡Wow! ¡Qué interesante! Qué interesante lo que nos dice, ¿no? Porque Jesús le está hablando, está comentando una parábola, esto es lo interesante, ¿no? De dos hijos. ¿Cuántas veces te habrá pasado, no? A mí me pasa a veces que le digo a mis nenes, che, alcanzame, no sé, la campera, alcanzame una lapicera, ¿no? Y ellos están ahí y por ahí, no, que no quiero, que sí, que no, dale, no, que no quiero, boom, va, y me lo trae. Es obediente. Y por ahí el otro le decís, no, che, alcanzame esto, alcanzame una herramienta, por ahí estás en el auto, arreglando el auto, haciendo algo en la casa, y te dice, sí, ahora voy. Y se colgó mirando dibujitos, no te trajo nada, ¿no? Y más o menos algo así nos estaba planteando Jesús, ¿no? Eso le estaba diciendo a la gente. Entonces todos decían, bueno, esta parábola, ¿no? Es como que era, como que se entendía, como que era claro, como que era algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Entonces él comentaba y hablaba de esto. Y era algo, vamos a decir, común, era algo que le podía pasar a cualquiera. Pero el baldazo de agua fría viene después, cuando él dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos? Y todos dicen, el primero, porque hizo, por más que haya declarado que no, hizo lo que tenía que hacer. Entonces Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les está diciendo? Que esta gente, que los publicanos, que lo que nosotros a veces miramos en forma despectiva, ¿no? Esta gente se acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque cree el mensaje. Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Los publicanos en esa época eran las personas que cobraban los impuestos. Eran judíos que cobraban los impuestos para los romanos. Eran personas muy mal vistas, eran como decir, es un vendido, este tipo es de nuestro pueblo, pero junta la plata para llevársela para los romanos, y los publicanos que más recaudaban eran los que mejor reconocidos eran por los romanos, y los que mejor la pasaban porque ellos cobraban una cuota, ¿no? De eso. Ellos iban a una especie de licitación, los publicanos, ¿no? Entonces el publicano que presentaba una mejor oferta, los romanos lo contrataban. Entonces después ese publicano lo que hacía a la hora de cobrar impuestos era cobrar impuestos cada vez más altos para él poder tener un mayor margen de ganancia. Pero a los romanos el publicano que más dinero le mandaba de impuestos, a ese contrataban. Era una persona un negocio muy turbio, ¿no? Era algo que estaban en esa época. Muchos de ellos eran, vamos a decir, ladrones, ¿no? Porque eran usureros, era como esos que te prestan plata hoy, ¿no? Que te prestan 1.000 y vos tenés que devolver 3.000. Era una usura total, una cosa así. Bueno, eso pasaba en aquel entonces y había una gran presión impositiva, no solamente a los comerciantes, sino a los que vivían en esa zona. Y bueno, las rameras, todos sabemos lo que son las rameras, ¿no? Pero dice que ellos creyeron.
Ellos creyeron. Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo me tengo que hacer publicano? No, no, nada que ver. No me malinterprete. Acá me está diciendo otra cosa. Acá lo que me dice es otra cosa. Que esa gente creía. Vino Juan y le creyó a Juan. Vino un profeta, vino alguien y le creyeron. Y a Jesús no le creían, aún siendo el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios y no le creían, lo cuestionaban. Ahora, ¿quiénes cuestionaban a Jesús? Los que sabían de la palabra. Ahora, ¿cuántas veces nosotros cuestionamos un montón de cosas? Yo no digo que no estudie la palabra. Usted debe tomar todo y retener lo bueno, dice la Biblia. Yo no digo, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que usted tome cualquier cosa tampoco. No, está bien que usted haga una evaluación conforme a lo que dice la Biblia. Usted haga siempre lo que dice la Biblia y no lo que le dice una persona. Cuando le dice una persona algo, usted tiene que cotejarlo con la Biblia. Pero a lo que me refiero es que nosotros muchas veces cuestionamos donde Dios nos habla, donde el Espíritu Santo nos habla de un área específica. Por ahí me está hablando de un área de mi vida, por ahí me está diciendo, tenés que perdonar a alguien, tenés que hacer algo, tenés que restituirle esto a alguien, tenés que hacer esto o aquello. Y nosotros en esa área decimos, Dios no me habló, ahí cuestionamos, ahí ponemos parámetros teológicos, decimos, a mí me parece que la Biblia no dice así, o decimos, eso estaba en el Antiguo Testamento, a la hora. Bueno, cuando hay personas que, por ejemplo, le hablas de dinero y tú dices, no sé, pero eso estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Y bueno, y no es tan así la cosa. Es como que cuando nos conviene hablamos y cuando no nos conviene no. Ahora lo peor es que acá Jesús nos está comparando con otra gente y nos habla de creer. Y está diciendo a estas personas que lo estaban cuestionando, ¿no? Le estaba diciendo que no creían. Que no creían. Y muchas veces nosotros nos ponemos el título, no, pues yo soy el líder tanto, el fulanito tanto, y eso hace que no creamos muchas veces. A veces Dios quiere que oremos por milagros y no lo hacemos. Y no los vemos tampoco. Y después cuestionamos el milagro. Y después queremos, viste, yo me acuerdo cuando había personas que por ahí no podían caminar, ¿no? Y oraban por esa persona y más o menos que se paraba y caminaba un poquitito. Bueno, con el tiempo Dios le va a ir haciendo la obra. Usted váyase a su casa, le decían. Cuando Dios te sana completo. Cuando Dios te sana al momento, al toque, ahí. No es que es un proceso de sanación. El Espíritu Santo no necesita procesos de sanación. El Espíritu Santo te sana en el momento. Entonces no digamos cosas que no son. No digamos cosas que no son. Ahora, ¿a qué voy con esto? Hay que creer. Si usted cree cosas tremendas, dice que cosas mayores vamos a ver de las que habían en la época de Jesús. Vamos a ver cosas mayores, pero para eso hay que creer. ¿Sí? Jesús no nos está diciendo que tenemos que ser como éramos antes. No, todo lo contrario. Dice que aún así como estamos con conocimiento, sabiendo y teniendo conocimiento de la Biblia, lo que tenemos que hacer es empezar a creer. Esta gente que no conocía a Dios, cuando conoce a Juan el Bautista o cuando empieza a escuchar a Jesús, empieza a creer y empieza a ver milagros. ¿Viste? ¿No te pasó cuando vas a la iglesia y viste a esos hermanos que a veces están celosos porque el recién convertido recibió todos los dones, qué sé yo? Y vos que yo hace como 15 años que estoy acá no recibí ni un cuarto de don. No hablo ni 2 palabras en lengua. No, es como que es una cosa así, ¿no? Sin embargo, ese proceso es porque no creímos. Y dejamos de creer. Empezamos a creer cuando recién llegamos al camino y después dejamos de creer. Empezamos a hacernos estudiosos de la palabra y genios totales, que está excelente, hay que estudiar la Biblia. No digo que no, pero nos olvidamos de la parte milagrosa. Nos olvidamos de donde el Espíritu Santo hace la obra. ¿Dónde? En lo sobrenatural. ¿Dónde? En lo espiritual. Así que yo le animo a que en esta parábola podamos ser como el primer hijo, ¿no? Que él dijo, bueno, yo no le digo que diga que no, pero sí le digo que lo haga. Lo más importante es que usted lo haga, que empiece a creer. Que empiece a creer, porque acá no está hablando de creer, y está diciendo que nuestra iglesia, nosotros, todos nosotros, muchas veces no creemos a lo que dice la Biblia. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque no hay hechos. Hay palabras, y escuchamos la radio, y escuchamos mensajes en internet, en YouTube, y escuchamos y vemos televisión cristiana, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros lo vivamos, no que lo veamos. No quiere que vos veas milagros por televisión, quiere que vos vivas milagros, quiere que vos hagas milagros, Él quiere verte en acción, cristianos en acción. Yo te animo a que a partir de este momento vos puedas decir, yo voy a empezar a creer a partir de este momento. No importa cuánto tiempo hace que estoy en la iglesia. No importa si es mucho, si es poco, empezá a creer, empezá a pedirle. Si todavía no tenés un montón de cosas es porque no las pediste como las tenías que pedir, ¿sí? Así que te animo a que empieces a creer. Muchas gracias, chao y hasta la próxima.